Con la firma de los acuerdos de paz el próximo 26 de septiembre, Colombia se adentra en una nueva etapa de su historia. Es una verdadera encrucijada en la que se abre por fin la esperanza de una paz duradera que deje atrás un conflicto que durante décadas ha ensombrecido su presente y su futuro. Qué duda cabe que la implementación de estos acuerdos que finalmente conduzcan a una paz estable, a una paz duradera, va a ser el resultado de lo que los propios colombianos hagan, de lo que el gobierno, la FARC, la sociedad, el sector productivo de Colombia pueda hacer. Y el primer paso, sin duda, va a ser la ratificación de ese acuerdo en el referéndum convocado por el gobierno, ¿no? Ese plebiscito con el que ha de legitimarse este acuerdo, con el que debe obtener el respaldo social que necesita para una implementación legítima del mismo. Pero como ha ocurrido en otros procesos de paz, el acompañamiento internacional, el respaldo internacional va a jugar un papel importante. Si examinamos la experiencia latinoamericana y concretamente los acuerdos de paz que se firmaron e implementaron en América Central tras las guerras y los conflictos de los años 80, y salvando todas las distancias y con todas las cautelas que exige las diferencias obvias entre aquellos conflictos y el que ahora eh, terminará con esos acuerdos de paz en Colombia, ese acompañamiento internacional ha jugado un papel muy importante. Y lo ha hecho al menos en dos planos. El primero de ellos es el de la verificación y la implementación y seguimiento de los acuerdos. Es un ámbito esencialmente político. Tiene que ver con el cumplimiento de compromisos adquiridos por parte de todas las partes. Un cumplimiento que ha de ser en tiempo y forma. Se ha previsto, de hecho, el acompañamiento de los países garantes de la negociación, ¿no?, que estarán presentes en la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación de Cuba y de Noruega, como lo estarán también los países acompañantes, Venezuela y Chile. Pero específicamente para el componente de desarme, desmovilización y reintegración, las Naciones Unidas deben jugar también, se les ha pedido que estén presentes y que jueguen un papel destacado, dada la experiencia que tienen las misiones civiles de Naciones Unidas en este tipo de procesos. Más allá de este componente de seguimiento, verificación, el papel de la comunidad internacional, el papel de los actores internacionales será destacado, y así lo quiere el acuerdo, en lo que se refiere a la implementación del componente socioeconómico y del componente de justicia transicional de los acuerdos de paz. En lo que se refiere al componente de desarrollo socioeconómico, este acuerdo comporta un reconocimiento de las causas profundas del conflicto, causas sociales y económicas, causas que tienen que ver con la pobreza, la exclusión, con la polarización extrema en la distribución de los activos productivos como la tierra o en la distribución de la renta. Los acuerdos, de hecho, son una auténtica refundación del país en algunos aspectos, como por ejemplo el del desarrollo rural, y su implementación dependerá de una exitosa inserción socioeconómica laboral de los excombatientes, tanto de los excombatientes de la FARC como los de unas Fuerzas Armadas que tendrán que redimensionarse para tener el tamaño adecuado, tendrán que redefinir sus funciones y ajustar su tamaño a un escenario de paz duradera. Un elemento vital, como también sugiere la experiencia comparada, es asegurar la adecuada inserción socioeconómica de estos excombatientes, lo que requerirá de programas de empleo, de programas de desarrollo, de apoyo a la pequeña y mediana empresa y de esos programas de desarrollo rural integrado, que además deben servir también para dar salida a las situaciones de retorno de desplazados internos por el conflicto, en la medida que garanticen seguridad, ofrezcan medios de vida y supongan la restitución de las tierras que en muchos casos fueron arrebatadas a través de ese desplazamiento forzado. La cooperación internacional al desarrollo, la ayuda humanitaria internacional, tiene por lo tanto que dar un giro importante, adaptarse a las nuevas circunstancias de Colombia. De hecho, los acuerdos de paz prevén ese acompañamiento internacional y se ha obtenido ya el respaldo declarado de distintas instituciones internacionales, de gobiernos, de organizaciones no gubernamentales internacionales para los distintos componentes del acuerdo.
el componente de reforma rural integral, ese propósito de lograr un nuevo campo colombiano, tendrá el respaldo de la Unión Europea, de la FAO y también de una ONG, como es el caso de Vía Campesina. El componente de apertura democrática para construir la paz tendrá el respaldo de Suiza, del gobierno de Suiza, de la UNASUR, de la Unión de Naciones Suramericanas, y en el plano no gubernamental del Instituto Holandés por la Democracia Multipartidaria. Los componentes de reincorporación de excombatientes, ¿no?, estarán respaldados de nuevo por la Unión Europea, pero también por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o la UNESCO y la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes. El desmantelamiento de las organizaciones armadas ilegales deberá ser respaldado por la UNDOC de Naciones Unidas y los Estados Unidos. Unión Europea, que también estará presente en el respaldo de la Unidad Especial de Investigación, componente esencial del componente de justicia transicional, ¿no? Y encontraremos a distintos organismos relacionados con el derecho internacional humanitario y los derechos humanos en lo que se refiere a la reparación de las víctimas a través de esa comisión de la verdad que los acuerdos prevén, en particular la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja. El enfoque de género, un elemento transversal de todo el acuerdo y que da cumplimiento en parte a lo previsto en la resolución 1325 de Naciones Unidas sobre mujer y conflicto, contará con el respaldo de ONU Mujeres y el representante del secretario general para la violencia sexual en conflicto. Unas palabras finales respecto al papel de la ya mencionada Unión Europea. La Unión Europea ha sido tradicionalmente un importante donante de América Latina. Y aunque es cierto que su estrategia para Colombia es una estrategia de salida, en la medida que Colombia es ya un país de renta media, un país que puede hacer frente a sus problemas sociales con sus propios recursos, la Unión Europea va a reorientar parte de su cooperación bilateral para dar respuesta a las exigencias del posconflicto. Y en particular hay que destacar la creación por parte de la Unión Europea de un fondo fiduciario para Colombia, que estará abierto a contribuciones de los Estados miembros y al que las propias instituciones europeas ya han anunciado el desembolso de 70 millones de euros procedentes del presupuesto de cooperación al desarrollo de la Unión Europea y de unos 400 millones de euros en préstamos del Banco Europeo de Inversiones que respaldarán también los procesos de paz y concretamente el componente productivo. En total, el compromiso de la Unión Europea a través de este fondo fiduciario se eleva a 575 millones de euros para los próximos años, lo que representa un aporte importante, prácticamente multiplica por 10 los recursos del programa bilateral que estaba vigente hasta ahora. Con ello, la Unión Europea se convierte en un importante donante y se materializa lo que ha sido el respaldo político que la Unión Europea ya ha expresado a través de las palabras de su alta representante y vicepresidenta de la Comisión, la señora Federica Mogherini, cuando ésta visitó el país y anunció el respaldo de la Unión Europea. Se trata, por lo tanto, de un compromiso efectivo que, como actores externos, los europeos esperamos que sirva para respaldar esa voluntad que esperamos ver que se materializa por parte de la sociedad colombiana, ¿no?, a través de estos acuerdos y a través de una nítida victoria del sí a los acuerdos en el referéndum que pronto tendrá que desarrollar, el plebiscito que pronto tendrá ante sí la sociedad colombiana. Muchas gracias.